Una de las conversaciones más comunes alrededor de los animes que van de guerra es siempre averiguar cuál es su ideología y su intención. Por ejemplo, es habitual ver mucha conversación en internet sobre si Code Geass es o no propaganda imperialista, sobre todo si tenemos en cuenta que en la vida real, Reino Unido, representado en el anime a través de Britania, formaba parte del bando aliado que venció a Japón en la Segunda Guerra Mundial, al contrario que en la obra, donde Japón se plantea como un imperio que puede resurgir y que puede derrotar a sus colonizadores, el Reino de Britania. Y nos dio por pensar en si habría habido casos de animes que fueran propaganda intencionada. Y ahí fue cuando, leyendo este libro de Jonathan Clements, Anime a History, para otro vídeo totalmente diferente en el que estamos trabajando, nos encontramos toda una tesis sobre el país pobre y hermético que era Japón, y cómo nació una industria de la animación a veces muy de la mano de los intereses que gobernaban Japón a principios del siglo XX. Después de todo, Japón era un país imperialista, extremadamente tradicional y con unos compañeros de cama poco recomendables. Así que hoy hablamos sobre el anime en la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, los productos de entretenimiento siempre son usados por los gobiernos cuando les hace falta. Hace unos añitos, cuando salió Capitana Marvel, gran parte de su promoción fue de la mano de las fuerzas aéreas estadounidenses, que jugaron un gran papel en la producción de la película. A cambio, tuvieron toda una serie de spots que usaban la imagen de heroína de Capitana Marvel y Brie Larson para atraer a niñas a alistarse al ejército. It's exciting to me to think that perhaps this film will spark something in little girls to see that they can fly. Y de esta manera convertir una película que se esperaba como empoderadora y feminista en propaganda militar. Pero esto no es nada nuevo. En los años 40 Disney ya producía toda una serie de cortos animados en los que veíamos, entre otros, a un Pato Donald ser un engranaje más del Tercer Reich para luego despertar y besar el suelo porque por suerte todo había sido un sueño y estaba en América. A lo mejor incluso habíais visto esos cortos por internet, pero ¿no llama la atención no haber visto nunca a qué se dedicaban los chavalitos del anime por esa misma época? Dulces para aparentar ser Hitler. Vale, empezamos por el principio. Esto es... Se trata de la primera animación japonesa que se conoce y que se cree que es más o menos de 1907. Tan solo un niño que escribe en una pizarra las palabras "tonto el que lo lea" y nos saluda, ya está. No existía ningún tipo de industria del anime. Pero las animaciones junto a las películas que más o menos nacieron a la misma vez se popularizaron tan rápido que el gobierno empezó a censurar los mensajes del cine. Las nuevas piezas no podían mostrar sexo, ni violencia, ni fomentar que los niños se portasen mal. Por eso las primeras obras tenían un tono muy blanco y sobre todo educativo. Pero los autores también entendieron muy rápidamente que la mejor manera de pasar la censura era llevarse bien con el imperio japonés a base de hacer cortos de divulgación institucional. Cortos sobre cómo usar el correo postal o cómo ahorrar. Estos cortos concretamente corrieron a cargo de Seitaro Kitayama, considerado uno de los padres del anime, que compaginó estas piezas con su pasión de verdad, que era adaptar cuentos clásicos japoneses en plan Momotaro o La batalla del mono y el cangrejo. El cine había pasado de un estado de censura a verse como una manera de difundir ideas. De todos modos, de estos cortos que os he hablado no puedo enseñar nada, en parte porque no había cultura de conservación, pero sobre todo porque algo mucho más fuerte que la censura estaba a punto de golpear a todo el país. El gran terremoto de Kanto azotó Japón el 1 de septiembre de 1923. Murieron casi 150.000 personas y cerca de 2 millones quedaron como refugiados. Fue un absoluto desastre para todo el país que cayó en una pobreza sin precedentes. La mayoría de estudios de animación quedaron destruidos, y el material de las obras se perdió en los incendios imposibles de apagar debido a un tifón que tuvo la manía de pasar a la vez que el gran terremoto. Para que os hagáis una idea del impacto, en Tokio no volvería a haber un estudio de animación hasta la apertura de Toei Animation 30 años más tarde. Y claro, ante la imposibilidad de hacer nuevas obras tras el terremoto, podemos ver a lo largo de la década siguiente cómo el anime, que antes era muy pobre, ahora se empezaban a influenciar de las películas Disney, que eran lo único que habían podido ver durante los años posteriores al terremoto. Con el tiempo la tecnología mejoró y llegó el sonido al cine, pero pese a esta nueva ola de creación, nadie alcanzó el éxito de nuestro Kitayama, al que parecía que el terremoto no le había afectado económicamente gracias a sus contratos con el gobierno. Pero eso tampoco duró mucho. El gobierno ya no quería películas educativas. Había llegado el momento de la propaganda, porque Japón estaba en guerra. Vale, a ver, Japón antes, además del archipiélago que conocemos, tenía Corea, Taiwán y unos cuantos territorios chinos que le había quitado a Rusia en una guerra anterior. La cuestión es que en 1931, unos motivados del ejército japonés que estaba por China decidieron provocar una explosión en unas vías de ferrocarril y echarle las culpas al ejército chino. Pero no pienses una explosión en plan... sino, ¿ves tú la explosión? Porque ni yo ni el ferrocarril, que pasó sin problema a los pocos minutos, lo vimos tampoco. El caso es que los del ejército japonés aprovecharon el conflicto para empezar a ocupar la zona de alrededor conocida como Manchuria. Desde ese momento hasta las bombas atómicas de 1945, todo sería guerra para los japoneses.
Durante todo ese periodo, Japón empezaría a usar el cine como medio para implantar una imagen de Estado grande, copiando muy de cerca la propaganda que promulgaba los valores de familia tradicional de sus coleguitas Alemania e Italia, con la diferencia de que, al contrario que sus aliados, la narrativa no era de conquista, sino de liberación, y eso es algo que podemos ver muy bien a través de su anime. Por ejemplo, en El día de suerte del taxista aéreo de 1932, vemos toda una sociedad futurista donde el prota es este personaje que en medio de su viaje tiene un accidente y se encuentra con un águila herida. Tras ayudarla, el águila le indica dónde hay una isla repleta de tesoros. Algunas opiniones leen en esta obra un reflejo de la mentalidad imperialista del Japón sobre las guerras del Pacífico. La obra enseña cómo los que viven en las ciudades modernas del cielo se desplazan en avión a vivir aventuras en islas lejanas donde ayudan a seres inferiores caracterizados como animales que siguen habitando el suelo para obtener muchas riquezas como recompensa. En otros cortos veríamos a Momotaro y sus colegas, el faisán, el perro y el mono de nuevo, pero esta vez en un ambiente de guerra. Pensad que esto es para nosotros como ver a Goku con un subfusil, una cosa totalmente impensable. En uno de esos cortos, Momotaro viaja lejos de su isla, primero en un avión con metralleta, para proteger a unos pingüinos indefensos de un águila, que podría ser una referencia al símbolo americano al que no dudan en enseñar como un trofeo junto a una bandera japonesa. Más tarde, en otro corto, Momotaro y compañía irían en un submarino de guerra a pelear contra un tiburón chunguísimo. Son cortos donde la guerra en países lejanos, siempre recordemos con el objetivo de liberación, se vendía como aventuras atractivas para los niños. Pero eso no es nada, ahora te voy a hablar de Mabo. Este niño que corre es Mabo. Mabo sería la cara de la propaganda imperialista japonesa a lo largo de 12 películas durante la Guerra de los 15 años. Con su primer corto, La gran carrera de Mabo, de 1936, cuando Japón solo estaba en guerra abierta con China, vemos a nuestro protagonista participando en una prueba de atletismo mientras le animan tanto un público con bandera japonesa como los personajes más famosos de la animación estadounidense del momento, Mickey, Minnie y Betty Boop. Este corto de ni 2 minutos es un ejemplo fantástico de cómo funcionaba la promoción de la nación de cara a las Olimpiadas de ese año en Berlín, a la vez que le decían a la industria de la animación extranjera: porque yo soy una más de ustedes, ¿eh? ¡Que lo sepáis! Aunque esta no sería la norma en adelante debido a una ley del cine en 1939. La ley, que duró hasta el fin de la guerra, además de limitar las películas extranjeras en Japón, haría que en los cines se proyectasen noticiarios y películas educativas que nutrieran el espíritu nacional. Además, se creó una oficina de censura con la que había que coescribir los guiones para que no hubiera, y cito, felicidad individual, ni sexualidad, ni por alguna razón historias de ricos, ni mujeres fumando, ni bebiendo en cafés, y que por supuesto no hubiera palabras extranjeras. Por último, estaba prohibido poner en duda a la familia real o al imperio. Y los cortos de Mabo son un buen ejemplo, porque aunque la mayoría se han perdido, sí que sabemos sus títulos. Si su primer corto era La gran carrera de Mabo, a los pocos años Mabo protagonizaría Crónica de guerra de Mabo sobre los duros combates en el Mar del Sur o El destacamento paracaidista de Mabo. Super family friendly. Sus películas pasaron de entretenimiento con tintes nacionalistas para niños a contarles que la guerra podía ser una aventura atractiva. Y personalmente el caso más interesante creo que es el de Mabo no Kinoshita Tokijiro. En esta obra Mabo viaja en el tiempo y se pone en la piel de Tokijiro Kinoshita, un comandante militar que existió de verdad en el siglo XVI cuyo sueño siempre fue, o vaya la casualidad, conquistar China. El corto pone a los japoneses como una población más avanzada que, gracias a Mabo, ahora tienen tecnología moderna y pueden combatir la caballería enemiga con jodidos tanques. Pero lo más llamativo de este corto es el final, donde descubrimos que lo que acabamos de ver es una grabación. El director da el visto bueno, Mabo se quita el disfraz y volvemos a ver al Mabo de siempre. Es como si el personaje fuese consciente de que lo que acaba de interpretar es propaganda pura y se despide del público como diciendo: espero que os hayáis quedado con la copla, chavales. Y a ver, el cambio de tono en los cortos de Mabo no fue porque sí. El punto de inflexión de la guerra llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón bombardeó la base norteamericana Pearl Harbor. Desde ese momento se recrudeció la guerra y es cuando se ven los títulos más abiertamente bélicos de Mabo. Pero también es cuando ambos gobiernos comenzaron a colaborar con sus estudios de animación para hacer un tipo de material bélico que no sabemos si llamar propaganda. Verá, durante la Segunda Guerra Mundial, Disney no solo hizo cortos propagandísticos para el Estado, sino que también colaboró con industrias implicadas en la guerra para hacer material de instrucción. Y hay de todo, desde este corto completamente animado donde se enseñaba a los ingenieros las distintas maneras de hacer un remache, hasta toda una serie de pequeñas películas llamadas Las reglas de la náutica, donde se enseñaba a maniobrar barcos y submarinos en el mar. Y curiosamente en Japón pasó algo muy similar. El gobierno japonés empezó a colaborar con animadores del momento para crear obras exclusivas para el ejército en plan principios del bombardeo, identificación de barcos o lo básico sobre los torpedos. Un total de 21 películas animadas que se perdieron porque tras la guerra los estadounidenses se encargaron de destruir todo este tipo de material.
Además da la casualidad que justo estamos leyendo Billy Bat de Naoki Urasawa, que transcurre en esta época de ocupación estadounidense tras la guerra, y vemos eso de que todo lo que no valía, pues para el fuego. En cualquier caso, la propaganda animada de ambos bandos, aunque los dos usasen personajes reconocibles para llevar sus mensajes, ambos tuvieron destinos diferentes. En el caso de Estados Unidos, los personajes Disney vivieron más allá de la guerra. Si en el 42 Donald recordaba a los norteamericanos la importancia que tenía el pago de impuestos para costear la guerra, Taxes to beat the Axis. en un par de años Donald volvería a sus aventuras habituales. Sin embargo, en el caso de Mabo, sus aventuras se limitaron a la guerra, quizás porque tuvo un papel tan presente en la batalla que resultase simplemente imposible ahora reubicarlo teniendo aventuras en su barrio como Donald. Y es que esa es la principal diferencia. Mientras Mabo invitaba a los niños japoneses a vivir sus aventuras, Disney lo plantea diferente. No se pregunta cómo vencerá el ejército, sino más bien Which is our number one target? Germany or Japan? Can we overcome the submarine menace? Can we build planes that can bomb Japan direct from continental America? Como veis, narrativamente se involucraba al espectador en la guerra. Los cortos de Disney servían para recordar a la gente que con sus impuestos ayudaban tanto como los soldados en el frente o que, y esto es la leche, reciclando el aceite de cocinar ayudaban a hacer munición necesaria para las tropas. Eran llamadas directas a la acción para la sociedad civil. Pero claro, recuerda que por la ley de 1939 la mayoría de los japoneses no tenían ni idea de que estos dibujos norteamericanos existían, aunque Clemens cuenta en su libro una anécdota increíble. Poco antes del incidente de Pearl Harbor, el gobierno japonés confiscó 2 latas de película en una redada a un barco estadounidense y organizaron una proyección privada para algunos animadores que colaboraban con ellos y que así conocieran cómo en teoría trabajaba el enemigo. Pero lo que encontraron fue más duro de presenciar que cualquier tipo de propaganda. Una de las películas era Lo que el viento se llevó, pero la otra fue la película de Disney Fantasía. Decir que a los animadores se les cayó el alma al suelo es quedarse corto. Casi toda la gente que había en aquella sala eran animadores que hacían cortos en blanco y negro con fines sobre todo educativos y que nunca pasaban de los 15 minutos de duración. Sin pretenderlo, Fantasía se convirtió en una obra mejor que cualquier propaganda. Probaba la superioridad técnica de los estates, ya que frente a sus cortos con sus textos militaristas, Fantasía era una película dramática preciosísima que dura 2 horas y a color, cuyo objetivo no era el de aleccionar a la población, sino el de hacer que la gente se emocionase y disfrutase. Y no sé si esto fue una cuestión de choque con la realidad o que vieron que se estaban haciendo películas en el extranjero, pero Japón decidió actuar. El ejército agarró al director Mitsuyo Seo, que estaba en aquella proyección privada, para hacer el primer largometraje de anime de la historia. Se iban a enterar esos americanos. El resultado fue Las águilas marinas de Momotaro. Sí, otra vez Momotaro. Y para ser estrictos, lo del largometraje era más bien marketing. Sus 37 minutos de duración dejan el filme bastante lejos de lo que llamamos largometraje. De todas maneras, era un verdadero prodigio técnico y muy por encima narrativamente de todo lo que se hubiese hecho antes en el país. Pero no os equivoquéis, sigue siendo propaganda militarista pura en la que Momotaro es de nuevo el protagonista del filme. Esta vez, sus compañeros el mono, el perro y el faisán aparecen en forma de los diferentes escuadrones aéreos que van a disparar, bombardear y a masacrar al enemigo, que esta vez no es un enemigo abstracto. En Las águilas marinas de Momotaro vemos una representación animada del ataque a Pearl Harbor. Es una película incomodísima de ver, que alterna momentos cómicos con momentos extremadamente violentos de lo que, recordemos, fue un evento terrible que ocurrió en la vida real y que es más incómodo todavía cuando recuerdas que el mismo ejército que hizo el ataque es el que encarga esta película. Explosiones, barcos hundiéndose y enemigos huyendo despavoridos acompañados de imágenes reales del ataque. Los enemigos no solo están representados como cobardes, sino que por si queda algún tipo de duda de que están atacando a norteamericanos, estos están animados en un estilo muy similar al de los Looney Tunes. Además de que su capitán no es otro que Brutus, el personaje de Popeye al que vemos como un borracho torpe rodeado de botellas de alcohol. Las águilas marinas de Momotaro fue la película de anime por definición de la época de guerra. Fue un éxito absoluto. Más de 1 millón de personas fueron a verlas a los cines, aunque parece ser que donde más impacto tuvo fue en la gente más joven, ya que, según recuerdan los japoneses años más tarde, los propios colegios, parte del sistema adoctrinador del imperio, organizaron excursiones y actividades para que los niños viesen en masa la película. Y es que fue tal el pelotazo que prácticamente se vieron obligados a hacer una segunda parte. Momotaro, Dios de las Olas, de 1945, narra otra victoria japonesa, la liberación de la isla indonesa Celebes en 1942. Es una película de 74 minutazos, siendo esta sí el primer largo de anime de la historia. Es en todos los sentidos una obra superior, más pausada, más contemplativa y más amable sin dejar de ser de nuevo propaganda. Es una pieza menos abiertamente violenta donde Momotaro negocia con los holandeses su rendición y por lo tanto la liberación de Asia de occidentales. Pero en este anime la escena más increíble es el final.
A lo largo de la película vemos a este monito llamado Santa que es un poco miedoso, cayéndose al río, después le tienen que rescatar, un lío. Bueno, pues al final de la película, jugando con el resto, vemos a este personaje dudando si saltar desde el árbol. Pero de repente el nota ve que hay un dibujo del mapa de Estados Unidos en el suelo y le falta tiempo para tirarse de cabeza y pisotear el suelo. Sutil. Aunque fue una película claramente superior a su precuela, nunca tuvo su impacto, en parte porque se estrenó en los meses más duros del final de la guerra, a apenas 6 meses de las bombas atómicas, pero sobre todo, según cuenta Clemens, porque por esas fechas el gobierno obligó a todos los adolescentes a trabajar en fábrica, mientras que a los más niños se les evacuaba lejos de las ciudades, así que los jóvenes simplemente no pudieron ir físicamente al cine a ver la película. En cualquier caso, su precuela sí que consiguió el efecto deseado y ser, además de un éxito en taquilla, un reclamo fantástico para que los jóvenes se alistasen al ejército aéreo, al igual que decíamos al principio del vídeo con Capitana Marvel. Para acabar, os quiero dejar con las palabras que dijo en 2006 la mano derecha del director en ambas películas, Tadahito Moshinaga, cuando se enteró del impacto que tuvieron aquellas películas en la gente joven. He oído que muchos jóvenes se alistaron como voluntarios en el cuerpo de aviación y que mientras estaban de servicio murieron en ataques aéreos. Me pregunto si la película que hicimos influyó en su decisión de alistarse como voluntarios. Pensé que en el futuro solo querría hacer una película que beneficiara a los jóvenes por difícil que fuera. Hasta aquí. Esperamos que os haya gustado. Es un vídeo algo diferente, pero al encontrar esta historia no hemos podido evitar contárosla. Podéis suscribirse a las cosas y, por cierto, ahora tenemos una newsletter cada 2 domingos. Chequeadlo, igual os gusta. Venga, un besito y buena tarde. This Virginia, straight from the country, right there with my kinfolk. Goes in my mouth, and they put 26s on Benzos. Dirt roads, backwoods, they got weed, but I been dope. Ratchet, nigga, we act cool, but I'm